Ya, muy buenos días, cuartos medios. Hoy día vamos a comenzar una nueva clase desde el hogar. Les deseamos un lindo día del estudiante. La verdad que nos hubiera gustado estar con ustedes el día de hoy, pero sabemos que la contingencia en lo que corresponde a salud no lo permitió. Ya es un año súper diferente para todos, así que nada, puedo decirles que los queremos mucho y que les agradecemos por su ¿cómo se llama? Por su compromiso con la asignatura. Ahora sí. Ya. Título de la clase, cálculo de pH y pOH. El objetivo va a ser conocer la relación entre el pH y el pOH, calcular el pH y pOH y calcular concentraciones a partir de pH y pOH. Usted dirá, ay, profesor, a lo mejor puede sonar difícil, pero la verdad que no, que es muy simple y muy sencillo. Veamos. Dice, si tenemos los siguientes compuestos, si yo le pongo un listado de compuestos, ¿cierto? Usted podría reconocer cuáles serían los ácidos y cuáles las bases. En este caso, usted tiene la respuesta de cuál es ácido y cuál es base. Usted sabe que los ácidos tienen hidrógeno al comienzo y que las bases pueden tener carga negativa, ¿cierto? O ser OH, ¿ya? O tener el grupo OH como en este caso. Entonces, ¿cuáles serían los ácidos? El H2SO4 y el HCl. Entonces dice, lo podemos reconocer porque la forma que tienen los ácidos y las bases. Existen dos formas de reconocer un ácido y una base. Nosotros vamos a reconocer a través de un listado, por ejemplo, yo puedo reconocer cuándo es un ácido, cuándo es una base, pero también, por ejemplo, hay situaciones donde yo no tengo como el nombre. Supongamos que tengo dos líquidos incoloros y yo le digo a usted que me reconozca cuál es un ácido y una base. Usted no va a poder, ¿cierto?, decírmelo a simple vista, como por ejemplo si yo le dijera cuál es el jugo de naranja y cuál es el jugo de frutilla, porque usted lo puede reconocer a través del color. En un laboratorio, uno no puede llegar y probar para saber si es un jugo de algo o jugo de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Van a existir dos formas, una forma cualitativa y una forma cuantitativa. La forma cualitativa son los indicadores y la forma cuantitativa es el pH. ¿Qué es lo que es un indicador? Un indicador es un pigmento vegetal que indica mediante el cambio de color si una sustancia es ácida o básica. Los vegetales en general tienen varios pigmentos que son de utilidad. Por ejemplo, el betacaroteno es el pigmento que tiene la zanahoria y que lo ocupan en la fabricación de bronceadores, ¿ya? Y por eso uno toma como ese color un poquito salmoncito cuando utiliza el bronceador. El repollo morado también tiene un pigmento que se utiliza bastante para reconocer sustancias ácidas y básicas. Entonces acá yo tengo un ejemplo. La fenolftaleína es un indicador que cuando está en ácido se queda incoloro y cuando está en base se coloca rosado. O sea que si yo tengo dos vasos con líquido incoloro y le agrego gotitas de fenolftaleína a cada uno, el que se ponga rosado va a ser ácido y el que se quede sin cambiar de color va a ser la base. Miento, al revés. El que se ponga rosado va a ser la base y el que se quede incoloro va a ser el ácido. Ahora, el tornasol azul es otro indicador que en los ácidos se coloca rojo y el tornasol rojo es otro indicador que en las bases se coloca de color azul. Quiere decir que hace el cambio de color. Si el tornasol azul queda azul, quiere decir que es ácido. ¿Ya? Entonces, esos son indicadores, algunos, ¿ya? Hay otros indicadores más, pero usted lo que necesita saber es que el indicador es un pigmento vegetal que indica a través del cambio de color si una sustancia es ácida o básica. Ahora, hay otra forma que es la forma cuantitativa, que la forma cuantitativa tiene que ver con un número. El pH. El pH es una escala que mide el grado de acidez de una sustancia. Aquí a mí me dice si es ácido o si es básico, pero además me dice cuán ácido es o cuán básico es. Esta escala de pH va del 1 al 14, siendo el 7 neutro. Del 8 al 14 son bases y del 1 al 6 son ácidos. Mientras más a los extremos se encuentren, va a ser más ácido o más básico. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una sustancia de pH 2 y una de pH 4, ambos son ácidos, pero el 2 es mucho más ácido que el 4. ¿Ya? Entonces dice, ejemplo, si una sustancia tiene pH 4, ¿qué es lo que sería? Si tiene pH 4 va a estar en este rango, por ende va a ser un ácido. Si una sustancia de pH 7, ¿qué es lo que sería? Sustancia de pH 7 va a ser una sustancia neutra. ¿Qué es más ácido? ¿Una sustancia de pH 3 o 5? Tengo el 3 por acá y el 5 por acá. Es mucho más ácido la del 3. Entonces así puedo trabajar con esta escala. Después dice, cálculo del pH.
El cálculo del pH es el potencial de hidrógeno. Ya, pH significa potencial de hidrógeno. Es por eso que se calcula de acuerdo a la concentración de hidrógeno. La fórmula para calcular es menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Esos corchetes cuadrados significan concentración molar. Significa que este valor tiene que estar en mol partido por litro. ¿Ya? Entonces, ejemplo, ¿cuál sería el pH de la solución? H3PO4 0,3 molar. Entonces, ¿qué es lo que hace usted en la calculadora? En la calculadora coloca menos logaritmo de 0,3 y le va a dar 0,52, que aproximado va a ser 1, ¿ya? Entonces usted podría saber si esa sustancia es ácida o básica. Después dice, solución de hidrógeno con concentración de 4 por 10 a la menos 11. Entonces, ¿qué es lo que aplico para saber su pH? Menos logaritmo de la concentración. Aquí me faltó, lo vamos a agregar de la concentración ahí, que tiene que ser molar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted ahora? Cuando salen exponenciales con 10, usted hace lo siguiente. Usted coloca menos logaritmo de 4 y no le coloca por 10 a la tanto, no. Usted coloca exponente menos, en este caso es menos 11. Y eso es igual a 10,39. Y ese sería su pH. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, nosotros vamos a calcular el pH como menos logaritmo de la concentración. Me lo pueden dar de esta manera o me lo pueden dar de esta manera. ¿Ya? Y lo aplico con la calculadora directo. Si son con bases y con 3 por 10 a la menos tanto, 1 por 10 a la menos tanto, 1, ¿qué es lo que hace? 1 exponente menos 11. ¿Ya? No le coloca 1 por 10, no, le coloca 1 exponente tanto. Cálculo del pOH. pOH significa potencial de basicidad OH. Se calcula de acuerdo a la concentración de iones OH y la fórmula para calcular es la misma del pH es para el pOH, con la diferencia que la concentración que ocupamos es OH y también es una concentración molar. Veamos un ejemplo. Dice, ¿cuál es el pOH de las siguientes soluciones? El pOH de las siguientes soluciones. Entonces lo mismo, menos logaritmo, en este caso exponenciales, menos logaritmo, de nuevo, menos logaritmo de 1 exponente menos 11, eso es igual a 11, ese es su pH. Y acá también menos logaritmo de 2, ¿cierto? Por 10 a la menos 9. Bueno, que es lo que hace la calculadora, menos logaritmo de 2 exponente menos 9. Y me da que es 8,69. Y así yo puedo conocer cuál es su pOH en este caso. Ahora, si yo le preguntara, ¿esta solución es ácida o básica? ¿Usted qué me diría con este valor? Quizá usted me diría que es básica porque tiene pOH 11, pero tenemos un problema. La escala es una escala de pH y no de pOH. Entonces, dice que a partir del valor del pH y pOH podemos conocer las concentraciones de una sustancia porque tenemos dos relaciones importantes. El pH más el pOH suman 14 y que con el antilogaritmo yo puedo conocer concentraciones. ¿Y cómo lo voy a hacer? Para sacar el antilogaritmo en la calculadora yo aprieto Shift, Log, el negativo y el valor de pH o pOH, que se lo voy a mostrar en un ejemplo. Entonces me dice, ejemplo, si el pOH de una solución es 12, ¿cuál es su pOH? Ya, entonces, el pH vale 12, el pOH no lo conozco y la suma de ellos dos yo sé que vale 14, por ende el valor del pOH es 2. Ahora, ¿cómo voy a saber yo que esta sustancia es ácida o básica? Dice, ¿es ácida o base? Y va a ser básica porque el pH es 12. El pH es el único que me puede decir qué sustancia es ácida o básica. Si yo le digo que el pOH es 2, no, la pones 3. Es 3. ¿Esta sustancia va a ser ácida o va a ser básica? La sustancia va a ser básica porque si el pOH es 3, el pH va a valer 11 y 11 es mayor que 8.
Si yo le digo que el pOH es 13, ¿cuál va a ser el pH? El pH va a ser 1, por ende la sustancia va a ser ácida o básica, va a ser ácida. ¿Por qué? Porque el pH es el que manda, ¿ya? No el pOH, ¿ya? Porque dijimos que la escala era de pH. Después, ¿cuál es la concentración de una solución de pH 4? Ya, la concentración de una solución de pH 4 se saca de la siguiente manera. Nosotros tenemos shift log menos 4 en este caso. Y nos va a dar 1 por 10 a la menos 4. Esa sería. Y se coloca el signo negativo, al final la M mayúscula de molaridad.